Hola, soy María Lozano y junto a mis compañeras Fátima Jara y Ángela Guerrero hemos decidido hacer un trabajo sobre la Guerra Civil Española, que dio comienzo en 1936 y finalizó en 1939. El motivo por el cual hemos decidido hacer el trabajo sobre este tema es que pensamos que hay muy poco conocimiento sobre la Guerra Civil Española, sobre todo entre las personas más jóvenes. Para ello hemos hecho una serie de entrevistas a los alumnos de Elías Alba Plata que efectivamente ratifican nuestra hipótesis. ¿Sabéis quién era Franco? Sí. ¿Qué sabéis de él? ¿Qué hizo la guerra? ¿Qué guerra? España. ¿Y qué pasó en la guerra España? O que murieron mucha gente. Que era malo, ¿Y por qué? porque mataba gente, Solo él. ¿Y por qué creéis que mataba gente? porque no quería a inmigrantes. Puede seguirle. Ese era la trama. ¿Vosotros os han contado algo sobre la Guerra Civil Española? No. ¿Tenéis alguna opinión sobre ese suceso? Pues no. No sé. No sabéis nada. A ver, nada. ¿vosotros qué creéis que fue? Pues una guerra. La guerra, yo qué sé, ¿Pero dónde pasó? que eso no lo hemos dado. ¿Diferenciar entre los republicanos y los nacionales? ¿Qué opináis de cada uno de ellos? ¿Qué dos bandos se enfrentaron en la guerra? Cataluña y España. Portugal. Los alumnos de cuarto de la ESO habéis leído La voz dormida. ¿Qué os ha parecido? Un libro bonito que habla sobre la guerra civil, en la que se centra en una personaje que apoya a los republicanos y al final la mata. ¿Y tú? Pues que iba sobre cuando a las mujeres no podían hablar y que, porque como eran republicanas, Franco las metió a la cárcel y los mataron. ¿Y qué conclusión te sacáis del libro? Porque no sé qué decir. No sé. De conclusión del libro que sacáis, que la dictadura fue buena o mala. Nada. ¿Y por qué? ¿Qué Murió pasó? mucha gente sin motivo. Porque no dejaban hablar. ¿Creéis que se podría haber impuesto la dictadura de otra manera? No. Si los republicanos de Francia hubiesen apoyado a España, quizá hubiese ganado. Quizá hubiese ganado España. ¿Qué os han contado vuestros abuelos sobre la guerra? Porque iban casa por casa matando a gente. ¿Y por qué los mataban? ¿Pero tu abuelo te habló de la guerra o de cuando era la dictadura? No, la guerra. ¿Y qué edad tiene tu abuelo? ¿Vos? Más o menos, a ojo. 80. A mí de la guerra no me ha hablado. La Guerra Civil Española. Poca cosa. Poca cosa. ¿Qué dos bandos se enfrentaron? Los franquistas. Los republicanos. ¿Cómo? Los franquistas y los republicanos. ¿Y por quién qué? era Franco? Un tío. Un tío muy malo, muy malo, muy malo. ¿Pero por qué era malo? Pues Que estaba mataba tonto. gente. ¿Y a quién mataba, Bárbaro? A los republicanos. ¿Y por qué creéis que se enfrentaron? Porque estaban en contra suya. Por el trono. Porque estaban en contra de Hemos querido entrevistar a algunos profesores del centro para saber cuál es su opinión acerca de la guerra civil, dónde adquirieron sus conocimientos acerca de esta y también si les informaron sobre ella en el instituto. ¿Dónde has adquirido los conocimientos que tú sabes sobre la Guerra Civil Española? Bueno, da la circunstancia de que yo estoy dentro de una asociación en la que hicimos precisamente los primeros dos documentales que hicimos fue sobre un suceso de la guerra civil. Entonces ahí me informé muchísimo sobre el tema, porque en el colegio poco nos enseñaron, o no recuerdo mucho, vagamente. Y en ese sentido, para hacer ese documental que se llama La columna del 8000, tuvimos que estudiar, leer e informarnos muchísimo de los sucesos del inicio, sobre todo de la guerra civil y de todo su desarrollo. Y fue ahí principalmente donde conocí todo eso. ¿Y por qué crees que hoy en día no se habla sobre este tema y los alumnos no saben sobre él?
Hombre, creo que no se habla primero porque en los libros de texto no se le da la importancia que se le tiene que dar. Es un tema que está muy politizado a día de hoy y todavía pues parece que hay mucho miedo por todo lo que sucedió a 80 años vista todavía de lo que ha pasado. Pero creo que es una cosa que como no se recuerde o no se comente, las cosas se dicen que si se olvidan o no se comentan pueden volver a suceder y eso es importante, es nuestra memoria histórica. Sea de un bando, sea de otro, eso habría que contarlo, que estudiarlo y que aprenderlo en los institutos, no vagamente y de paso, sino seriamente, porque es una parte de nuestra historia. ¿Qué tienes de la guerra civil? ¿De dónde te viene? ¿La has cogido en casa? ¿De la escuela? Algunos son de casa, otros de la escuela y otros de libros de historia. ¿Y puedes decir que sabes mucho de la guerra civil? No puedo decirlo porque sé más bien poco, la verdad. ¿Y cuando estuviste formándote en tu periodo educativo, te hablaron mucho de la guerra civil? ¿O te hablaron algo? No se solía hablar porque como estaba ya después de la guerra, lo único que quedaban era cuadros de Primo de Rivera y de Franco y eso en los colegios, no se solía hablar del tema. ¿Y por qué crees que se habla tan poco sobre la guerra civil hoy en día? Pues supongo que será porque fue un periodo tan malo que la gente lo han querido olvidar cuanto antes. ¿De dónde vienen los conocimientos que tienen sobre la guerra civil española? Bueno, pues a ver, tuve conocimiento de ese episodio crucial de la historia de España, sobre todo a través de las historias que mi madre me contaba de cómo su familia vivió ese periodo histórico y sobre todo la posguerra, porque ella nació en 1932. Pues me contaba historias de cómo transcurrían sus días en la posguerra y una época de miseria, de hambre incluso, y cómo se dedicaba, por ejemplo, su padre, mi abuelo, al extraperlo. El extraperlo pues era una forma de vida, comprar víveres en otros lugares y venderlos. Pero si los pillaba la policía, pues les requisaban todas las pertenencias y además a veces los iban detenidos. Y durante tu periodo en el que te estabas educando, ¿te informaron sobre la guerra civil o no? A ver, más bien poco. Yo creo que muchos millones de personas no han siquiera tocado ese tema porque se solía tratar en bachillerato y había muy poca gente que llegara a hacer bachillerato y ahora pues creo que se profundiza en segundo de bachillerato, ¿verdad? ¿Y por qué crees que actualmente no se habla mucho sobre el tema de la guerra civil española? Bueno, yo creo que más que actualmente, sobre todo en el periodo después de, cuando llegó la democracia, ¿no? Bueno, tenemos en cuenta que la guerra civil acabó con la victoria de uno de los bandos, con el bando nacional, y esa victoria se ha asociado siempre a atrocidades, a asesinatos, y por tanto el periodo que vino después, el periodo de la dictadura de Franco, también fueron esos los valores sobre los que se cimentó esa época de exterminio del contrario, de violencia. Así que la generación que creció sobre todo con la democracia, pues como digamos que quería olvidar esa época negra de España y por eso tal vez no se haya tratado tanto ese tema. Pero actualmente la Ley de Memoria Histórica yo creo que comienza a dar luz a ese periodo trágico de la historia de España. ¿Tienes alguna experiencia de algún familiar en la guerra civil? Sí, mi abuelo materno, desarrolló su vida durante el proceso de guerra. Cuando estalló el golpe tenía 18 o 19 años. Y él era huérfano, de ideas de izquierda, aunque todavía no había desarrollado, tenía 19 años y tampoco tenía el conocimiento, digamos, de otra persona que había militado en algún partido. Mi abuelo no militaba en ningún lado. Y cuando estalló el golpe, pues tenía eso, era huérfano, tenía 18 años y presenció la guerra. Por ejemplo, aquí
la quema de la iglesia, todo el proceso que se llevó a cabo cuando estalló el golpe, lo presenció, lo visualizó y fue presente en esos sucesos. Después pues iría desarrollando la guerra, aunque seguiría desarrollando, sí que te lo explico todo el proceso. Mi abuelo cuando estalló el conflicto y las tropas nacionales venían ya para Fuente de Canto, intentó marcharse, un grupo de personas intentaron marchar, una de ellas incluso estaba vinculada a la quema de la iglesia, pero cuando se intentaron marchar, que iban para Valencia, se dieron la vuelta porque uno de ellos no quería porque tenía su familia, veía a su familia y se dio la vuelta. Y a ese lo mataron, por el hecho que estaba vinculado también a la quema de la iglesia. Mi abuelo se quedó en el pueblo, al no estar vinculado a ningún partido de izquierda, sindicato, pues no lo cubrió nada. Pero le tocó hacer servicio militar, una vez que la zona en Extremadura estaba ya bajo mando sublevado. Por lo tanto, a pesar de tener ideas de izquierda, lo tuvieron que meter en el Frente Nacional y lo mandaron al frente. Del frente no te puedo hablar mucho, porque sinceramente mi abuelo no me habló mucho, pero no entró en un conflicto muy directo, pero sí te hablaba de los sucesos que ocurría ahí, la típica guerra de hermanos, no sabía a quién estaba disparando. Y cuando terminó la guerra, a mi abuelo lo llevaron a Castuera, como soldado, no en el campo de concentración de Castuera. Y también presenció por toda la creación del campo. También hablaba sobre cómo a las personas por las noches las metían en los carros, en las furgonetas, se las llevaban y desaparecían. Y de eso fue testigo mi abuelo, sobre todo esos hechos. Y después en tu periodo de formación educativo te han hablado, tú que has hecho carrera de letras, ¿te han hablado algo de la guerra civil? Pues cuando estuve yo estudiando aquí en el instituto, no llegamos al tema. Los contenidos no eran iguales porque cambió y con el 11 creo que ha cambiado también. Pero no pisamos nada. Llegamos creo que fue a la Segunda República y más o menos se explicaba y se desarrollaban los contenidos que hacían referencia a la antesala de la guerra, pero en el desarrollo del conflicto. Por lo menos en el instituto aquí no pude yo desarrollarlo. ¿Y en la carrera? En la carrera tengo una asignatura que es solo de Historia de España. Y tampoco. ¿Piensas que la guerra civil es un tema tan tabú? Es un tema tabú en el ámbito familiar, pues porque existe mala conciencia. Fue una lucha fratricida, fue una lucha entre españoles, y eso, pues cuando lo piensa, uno reflexiona y dice, oye, pues qué vergüenza, ¿no? Llegamos a pelearnos entre nosotros. Entonces, fue un tema vergonzante durante muchos años, tanto para uno como para otro bando, ¿no? De manera que durante el franquismo se impuso eso, el olvido, y en casa no se hablaba de la guerra civil y costaba mucho trabajo sacarle datos al abuelo que había vivido la guerra civil porque querían olvidarlo. Y luego el desconocimiento que se tiene actualmente de la guerra civil es porque no cumplimos la misión en los institutos, en los centros de enseñanza, de enseñar a la gente esta parte de nuestra historia. Pero la culpa no es solamente nuestra, sino de unos programas que muy extensos. La guerra civil siempre es de los últimos temas, nunca llegas a ellos directamente. Y además ten en cuenta que en la enseñanza secundaria la guerra civil no empieza a verse hasta cuarto de la ESO, ya cuando la gente tiene 15 y 16 años. ¿Y por qué piensas que no se ve hasta tan tarde? Bueno, porque los programas están así establecidos. Este tipo de un programa de historia, por ejemplo, que tenemos en segundo bachillerato, hemos empezado la prehistoria, en el Paleolítico. Nosotros hemos llegado a la guerra civil este año, porque la asignatura es de 4 horas, entonces hemos tenido tiempo, ¿no? Pero antes, hasta hace 2 años, yo jamás he logrado explicar la guerra civil, porque era imposible en 3 horas dar un temario tan extenso. Pues eso también es un problemilla de organización de la práctica docente. Yo creo que sí, que la guerra civil habría que hacer siempre un esfuerzo por darla, además darla de manera coordinada, porque la guerra civil se puede contemplar desde un punto de vista histórico, literario, filosófico, y que los profesores nos pusiéramos de acuerdo para hacer lo que se llama la transversalidad, porque además es un tema que, aunque haya sido tabú durante mucho tiempo, hoy día es de actualidad, porque cada vez que sale a relucir el tema de la guerra civil, que sí que quita un monumento, que sí que quita el nombre de una calle, pues sería parda, porque la gente otra vez parece que vuelve a enfrentarse como lo hiciera entre el año 36 y el año 39. España entre el año 36 y el 39. Parece que luego la izquierda, cuando ha hablado de la guerra civil, tampoco lo ha hecho con mucha fortuna. ¿Por qué? Porque ha aprobado leyes
que no han sido consensuadas con todos los grupos políticos. Entonces corremos el peligro de siempre. Cuando mando yo, hago una cosa y cuando viene el oponente que ocupa el gobierno, deshace lo que yo he hecho. Entonces lo que no podemos es sacar leyes, además sobre temas muy sensibles, como son la guerra civil, leyes y normas y actuaciones que no están consensuadas entre todos. Eso es un error. Por eso que en este país cuesta horrores poner a la gente de acuerdo, a los políticos, ponerlos de acuerdo para algo. Y para estas cosas menos todavía, porque en cuanto, oye, guerra civil, vienen todos los fantasmas del enfrentamiento fratricida. Para saber más sobre este tema, hemos querido buscar algunos vestigios de la guerra civil, del franquismo en nuestros pueblos y en pueblos que están alrededor. Hemos encontrado algunas cosas interesantes, incluso leyendas, historias de personas que han sido víctimas, su memoria del franquismo, de la guerra y de todas estas luchas fratricidas que han marcado nuestra historia. Estaban allí cargados de bombas en mano y todo, con sus macutos y todo de bombas en mano y fusiles, ametralladores y de todo. De todos los pueblos, de todas las comarcas, estos alrededores habíamos gente. Pasamos por la acera de los... Estaba la Guardia Civil allí en la acera, era en el verano. Y pasamos por allí, como el 5 de agosto que salimos de aquí. Y salimos de allí y los tunos, pues no nos dijeron ni pío, nos vieron pasar. Pero luego de que pasamos ya todo, se liaron a tiro con la cola. Mira, empiezan a tirar los civiles para allá y nosotros en medio de los fuegos y los delante que iban los mineros para atrás. Nosotros pasamos las balas zumbando por encima y nos tiramos a un barranco y de que ya se acabó el tiroteo, ya a las 2 horas o más. Entonces salimos en busca de Llera y nos fuimos a Llera, tuvimos la suerte que fuimos a Llera. Como 2000 y pico, tío, que íbamos. 2000 y pico. De Llera a Madrid fuimos a parar. Y por las mañanas, a las 9 y las 10 de la mañana, desde la huerta, como estaba el cementerio enfrente, pues se oían los disparos que fusilaban como una ametralladora. Aparte de que fuéramos también muchos voluntarios que había, que iban a fusilar, pero la gente aquella la fusilaron con ametralladora. El que manejaba la ametralladora, pues estuvo allí en la huerta todo un día, dándosela como una valentía. Era un soldado. Los de la maltaría pues estarían un mes o por ahí, o menos, fusilando a mujeres. Le hacían abrir la fosa y todo. Claro, sí, hacían unas fosas y qué sé yo, y aquí lo enterraron todo. Y otros los quemaban. Quemaron a muchos porque ya no cabía enterrarlos. Venga, cuéntame. Lo que te digo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que cuando se llegaban a la guerra, que era un muchacho, sí, un muchacho, que vuelva muchacho, pero claro que era más muchacho. Sí. Porque yo tendría, vea, me llevaba 13 años a mí él, y él tenía 18 años, cuando yo tenía 5 años. Bueno, entonces tenía 5 años, Sí. Cuando abuelo se fue a la guerra. Sí. Y cuando estaba más adelante de ese al frente, que ya había estado y eso, y estaban allí todos los militares, y iba otra mujer aquí, otra Sí. mujer, un hombre que tenía 2 hijos también que estaban en la guerra. Sí. Y yo llegué y yo por lo que quería acostarme con él, porque me había acostado muchas veces, en fin, la ilusión y llorando y eso, y no me dejaron acostarme con él. ¿Por qué? Porque tenía piojos, porque en la guerra había muchos piojos. ¿Te enteras o no te enteras? ¿Y qué te contó abuelo de la guerra? Que me contó que pasó mucho, que lo hirieron y no me acuerdo en qué sitio. Cuando fueron los camilleros a cogerlo, porque estaba herido en el suelo, cuando fueron los camilleros, cayó una bomba muy cerca de él y tuvo un palo alto y un camillero que iba con él quedó herido allí también. Y se lo trajeron a Mérida. Él estaba herido y tenía como un boquete en el lado, tenía un boquete. Sí. Y cuando llegó a Mérida, fueron las enfermeras que había allí al río por sanguijuela. Sí. Para ponerle la sanguijuela en el lado, para sacarle la sangre mala que tenía a golpar, porque llevaba mucho tiempo la herida y se le agolpó la sangre. Que estuvo muy grave en Mérida. Y otro que estaba con él allí, lo hirieron, pero aquel murió. Que le decían
el mocho le decían, no me acuerdo cómo se llamaba. Y a qué se lo llevaron, no sé, a Sevilla, o qué sé yo, pues, y al llevarlo tan lejos, cuando llegó al hospital, murió. Y él no, porque el frente estaba en Hacho, no sé, en un sitio por ahí. ¿Y tú de qué te acuerdas de la guerra estando tú aquí? ¿O eso? Y yo iba a estar en la guerra, y eran chiquillos. Me acuerdo de que era raro el día que no venía gente, porque entonces no había teléfono ni había nada. Y el teléfono era en una casa que estaba donde vive Bonanza. Sí. Había uno que era, no sé cómo se llamaba, que era el único teléfono que había en el pueblo, para el pueblo. Y aquel hombre pues iba para avisar cuando le veían a uno, iba a avisar de casa en casa, y fue a avisar a mi madre, claro, que el hijo estaba ahí, y dice, andirá ese hombre, andirá, y ahí se sospechaba cuando iba a algún lado, andirá, el pobre no se atrevía hasta que llegó y dice, ¿tú tienes un hijo en Mérida? En Mérida yo no. Dice, sí, tú tienes un hijo en Mérida, que le han herido en la guerra y está acá. Tuvieron que coger un coche, yo no sé, ni mente canto, yo, y a Mérida, que estaba en Mérida, y estuvimos allí. Todos los días ese hombre tenía que ir a algún lado, ¿no? A ver, donde lo avisaban, porque se hirieron mucho, otros murieron, otros... Pero él tuvo la suerte de ver. Y aquí en el pueblo, Tito, cuando eres chico durante la guerra y eso, ¿se notaba mucho el hambre y eso cuando eras chico o fue más en la posguerra ya? Ya el hambre fue más en la posguerra, fue después, porque claro, durante la guerra no estaba la cosa tan mala, pero después de la guerra pues, se quedó España sin nada, claro, porque todo era para los militares, y que también pues, los militares pasaron mucha hambre, claro. Sí, claro, al final en una guerra pasa hambre todo el mundo. Eso que mandaban los socialistas, no recuerdo mucho. Iban a requisar en casa de los ricos, a los pobres que vivían ellos, los comían ellos. Y siempre iban a requisar, quitaban tocinos, los que tenían claro. No, ellos decían esto es para los pobres, esto es para los pobres. Además, hemos querido ir más allá y no solo quedarnos en los testimonios que se dieron aquí en Extremadura, de manera que nos hemos ido a una de las partes donde hubo más oposición al bando sublevado que había. Para ello nos hemos ido a Castellar del Vallès, un pueblo de Cataluña. Allí hemos encontrado unos testimonios que nos afirman que una de las frases que más se escuchó en esos tiempos por Cataluña fue «A Espanya no només va començar una guerra civil, sinó que va ser l'inici d'una revolució». Explica la cosa que més recordis de la postguerra. De la postguerra? Doncs pues jo recordo... La cosa que et va fer sentir pitjor, o no ho sé, el més relevant. Primerament, primerament, a mi va venir molt just de criar-me, perquè el primer any que jo tenia va venir la guerra i la meva mare sempre deia que m'havia criat en llet de pot i va venir just perquè no en venien. I va venir just de criar-me, en el qual em va haver de criar amb el que hi havia, el poc que hi havia. Digues. I sí, quan teníem pa, llavors el meu pare tenia oliveres al camp i fèiem gerres d'olives i el berenar era contentíssims de poder menjar una llesca de pa amb olives, amb un grapat d'olives. Hòstia, ja això de berenar. Acabat ja vam tenir gallines i llavors quan arribàvem de col·legi, quan hi havia pa, perquè quan no n'hi havia no podíem fer-ho. Llavors arribàvem de col·legi, una llesca de pa, anàvem a buscar un ou al galliner i la llema d'ou a sobre amb sucre, que tampoc no hi havia sucre abans, llavors quan hi va haver-n'hi podíem menjar la llema d'ou amb pa i sucre. Hòstia. Jo estava en un poble que no escoltava res. Clar, teníeu que éreu de pagès. A Tornabosa va faltar mai res. I també vas veure bombardejos i tot? Oh, tant, i anàvem amagant-nos sota les pruneres i tapats de pàmpols que no ens veguessin, només ens sortia el cap. Això anàvem cap baix al camp de fruita i ens amagàvem a terra i bombardejàvem. Déu-n'hi-do. Hemos buscado algunos testimonios de personas de nuestros pueblos, de nuestro entorno, de gente de aquí de Extremadura, donde se vivió mucho la guerra civil, puesto que fue un tránsito de varias columnas, que algunas, como ella la conocida, la Cruz de la Muerte, acabaron bastante mal. Y queremos mostrarlo. Esto es un monumento, en concreto un mausoleo, ubicado en el cementerio de la localidad de Valencia el Ventoso. Está dedicado a los primeros caídos de la guerra civil, en concreto a los del bando republicano.
Entre ellos están muchos menores y un anciano que fueron sacados de sus casas en mitad de la noche y fusilados. Es un monumento que está denunciado por otros alcaldes debido a que incumple, según ellos, la norma de la ley histórica por apoyar a uno de los bandos de la guerra civil. Este es un busto en honor a Francisco Granado, que fue condenado a muerte por fusilamiento durante la dictadura por ser un terrorista. Se ha presentado un recurso para limpiar su nombre, demostrando que esto es totalmente incierto, y ha sido una medida bastante polémica ya que ha estado sometida a debate durante varios años. Finalmente se ha aprobado el recurso, contando por positivos todos los votos por parte del PSOE y contando con la abstención del PP. Estas cruces están situadas en Bodonal, Fuente de Canto y Valencia del Ventoso, y esta última está dentro de la lista que ha elaborado la Diputación de Badajoz del vestigio del franquismo. Fue levantada en tiempos de Franco para conmemorar a aquellos caídos del bando nacional en la guerra. Hace poco han cambiado la inscripción, diciendo que conmemora a todos los caídos en la guerra, integrando a los republicanos. Lo mismo ocurre con las cruces de Bodonal y Fuente de Cantos. Por ahí entró el capitán Navarrete con el Ejército Nacional. Por la parte de abajo soltaron a los republicanos para que los nacionales los matasen y acto seguido, como venganza, los republicanos encerraron a varias monjas y curas en el convento y pretendían quemarlos. Es en ese sitio donde se colocó la Estatua de la Esperanza. Que la guerra civil es una etapa que las personas que la vivieron o sufrieron sus consecuencias intentan evitar por miedo a que vuelva a suceder o por miedo a despertar mucha polémica. Las personas jóvenes tampoco saben mucho sobre ella porque los centros educativos no enfocan en ese tema y además en sus casas tampoco le han hablado mucho de ello.